Hola, hola chicos, buenas tardes. Buenas noches, Natalie. ¿Puedes escucharme? Buenas noches, doctor. Sí, le escucho. Ok. Les daremos unos segundos a los compañeros para que puedan conectarse y así continuar el avance de la materia, siempre recordándoles que no olviden registrarse en el chat. Bien, que sigan entrando los chicos. Buenas noches, Diego. Marisabel Baure Bedia. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo me escuchan? Buenas noches, doctor. ¿Todo bien? Hola, Marisabel. ¿Primera clase? Segunda. Sí, doctor, me escribí. Es mi primera clase. Primera clase, bien. Bien, iniciaremos la clase del día de hoy recordando lo que habíamos estado platicando en la anterior clase. Habíamos abordado dentro del requisito del consentimiento el tema de la representación, y aunque es adelantarnos un poco a explicar el tema de lo que es el poder de mandato o el contrato de mandato o poder, habíamos establecido que era conveniente, ¿no?, hablando del consentimiento y de la celebración de los contratos, que una persona considerada titular puede delegar a alguien para que realice esos actos como si fuera el mismo. Ese alguien en nuestro léxico popular se llama apoderado o representante legal, ¿cierto? Hablamos un poco de la responsabilidad que tenía tanto el titular que delega la realización o ejercicio de ciertos actos, así como la responsabilidad que tuviera el que los representa. Acuérdense que establecimos que el titular se hace responsable de los actos realizados por el representante siempre y cuando este representante no exceda las facultades o de las facultades que se le hubiera delegado o se le hubiera conferido, ¿cierto? Cuando el representante únicamente actúa en el marco de las facultades que el titular le ha delegado, ¿sí?, el que asume la responsabilidad de los efectos jurídicos o consecuencias que podría generar el haber ejercido esos actos a cuenta de alguien es únicamente el titular. Pero dijimos que si el representante legal
o apoderado realiza actos más allá de lo que les hubiera, de que se le hubiera conferido, se le hubiera facultado, entonces este se hace responsable de dichos actos, ¿cierto? Eso es lo que vimos, hasta donde vimos la anterior clase. Ahí está, ¿no? Capacidad del representado, lógicamente tiene que ser capaz jurídicamente, eso lo habíamos dicho. Junto con la capacidad no tiene que estar prohibido de ejercer ciertos actos, eso lógicamente es coherente. El 469 nos enseña sobre la responsabilidad del representante y ahí especificamos, ¿cierto? Si el representante excede de las facultades que se le ha conferido, pues responde por los efectos jurídicos que hubiera realizado excediendo las facultades que se le hubiera proporcionado. Cualquier duda, por favor, chicos, me van a preguntar. Bien. A ver, el artículo 471 y el artículo 470, créanme que son muy importantes en materia de contratos. Ya hemos visto dos a medida que hemos ido abordando el tema, ¿cierto? Uno es el contrato preliminar y el otro ha sido el contrato de opción. Cada uno explicado oportunamente. La pregunta va para la clase, chicos. ¿Qué podemos entender por conflicto de intereses? ¿Qué es conflicto de intereses? ¿A qué idea les llama? Si gustan, lógicamente están viendo la presentación, ¿cierto? ¿Quién podría decirme qué es conflicto de intereses? ¿Nadie? ¿A nadie se le ocurre nada? ¿Qué entendemos por conflicto? A ver, separemos las palabras. ¿Qué es conflicto? Una discrepancia entre dos partes o dos personas. Muy bien. Discrepancia, desacuerdo, sinónimo de problema. ¿Qué entendemos por intereses? En su criterio normal, ¿qué entienden por intereses? Algo que intenta lograr, doctor. Muy bien. Algo que nos llama la atención, algo que quisiéramos alcanzar, ¿cierto? Algún objetivo que nos trazamos. Es de mi interés lograr ese premio, está dentro de mis intereses sacarme 100 en Derecho Civil 4, ¿cierto? Y si juntamos esas dos palabras, desacuerdo, discrepancia, problema, que se presenta entre los anhelos, los objetivos, lo que queremos alcanzar, ¿cierto? En contratos, lo que hay, una de las cosas o aspectos que hay que cuidar, chicos, es que no exista conflicto de intereses de los sujetos que van a firmar o celebrar el contrato, o en este caso, entre el representante y el representado. Queda claro que el representado es la persona que delega ciertas facultades y el representante es aquel que ejerce las facultades que el representado le ha delegado. Eso está claro.
¿Qué nos dice el artículo 470? El contrato realizado por el representante en conflicto de intereses con el representado es anulable a instancia de este. Hasta ahí. Nos está diciendo que el contrato que pueda celebrar, pueda firmar mi representante, a quien yo le he delegado ciertas facultades, le he encargado que realice ciertos actos jurídicos en representación mía, y que esos actos signifiquen un conflicto de intereses entre el representante y mi persona, que soy el representado, yo puedo pedir que se anule ese contrato. ¿Por qué? Porque está yendo en desacuerdo, está discrepando en las decisiones y facultades que yo le había delegado. ¿Cuándo se podría presentar un conflicto de intereses? Cuando yo delego y le digo a mi representante o apoderado que le voy a dejar un mandato o poder para que pueda transferir, vender mi departamento. A mí me interesa que mi representante venda el departamento en $100,000. Ese es mi interés, ese es mi deseo, mi anhelo, mi objetivo. ¿Qué debe hacer el representante? ¿Venderlo en menos, en el precio que le he fijado, o venderlo en más? Venderlo en más. Porque mi interés ha sido cuidar 100,000, ¿cierto? Y si lo venden menos, si lo venden menos, chicos, ¿qué pasa? ¿O no pasa nada? Perdiendo. ¿Perdón? Estará perdiendo, doctor. Estoy perdiendo. ¿Hay conflicto o no hay conflicto de intereses? Hay conflicto. Hay conflicto, porque el criterio, el interés que yo tengo de que se venden 100,000, ¿cierto? No está siendo cumplido por el apoderado, quien más bien, de forma distinta a mi interés, está pretendiendo venderlo en menos. O otro conflicto que se presenta alguna vez es que mi representante, a la persona que yo he delegado cierta realización de actos jurídicos, resulta que, primero, que no pretende venderlo en el precio que le he mandado, y segundo, que es él, el interesado, quien está comprando. Él mismo. ¿Cierto? ¿Hay o no hay conflicto de intereses ahí? Pero al cumplir las expectativas del monto, digamos, ¿qué conflicto podría haber, doctor, si es la misma persona? No habría, ¿no? Pero en este primer ejemplo, él está interesado en comprar, él es mi apoderado, mi representante. Y encima quiere que le venda en un precio más bajo del que yo pretendo alcanzar. La pregunta es, en ese ejemplo, ¿dónde está el conflicto? ¿En que él quiera comprar? ¿En que el representante quiera comprar? ¿O en el precio? Yo le he dicho 100,000 y me dice, a mí me interesa comprarlo, pero le puedo pagar 80,000. ¿Dónde está el conflicto? En el precio. En el precio. En el precio. No está cumpliendo lo que cabalmente buscan mis intereses, ¿cierto? Ahora bien, ¿quién podría recordarnos la definición de contrato?
¿Quién se acuerda? ¿Qué es contrato? Es el acuerdo jurídico entre dos personas, doctor, que Ya, exige un cumplimiento que quedan entre ellos, bien, que está firmado. bien. Es el acuerdo entre dos o más personas, lógicamente un acuerdo voluntario, para crear, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Para que se llame contrato, ¿cuántas partes o cuántas personas tienen que suscribir? ¿Cuántos sujetos tienen que haber en el contrato? 2 personas. Muy bien. En un contrato de compra-venta, ¿cómo podríamos nominar a los sujetos? ¿Cómo les podríamos llamar? ¿Qué se diría el que vende? ¿Vendedor o propietario o cualquiera de los términos? Propietario, doctor. Ya, propietario. ¿Y el otro sujeto qué se llamaría? Persona. El otro sujeto qué se llamaría? Si el que está vendiendo se denomina propietario, el otro sujeto ¿qué se llama? En un contrato de compra-venta. ¿Nada? Copropietario. El que va a adquirir, el que va a comprar el bien, ¿qué se llamaría? Ilumínenos, doctor. ¿Ah? Si yo le voy a vender mi carro a Denia, yo soy el propietario, Denia, ¿qué vendría a hacer? Va a ser la persona que va a comprar, pero Perfecto. ¿Cómo? Perdón. La compradora, doctor. El comprador o compradora, pues chicos, en un contrato de compra-venta o venta y compra, un sujeto es el vendedor y la otra parte o persona es el comprador. El vendedor, para poder disponer, tiene que ser propietario, de ahí que es indistinto que identifique al sujeto como propietario o como vendedor, ¿cierto? Pero el requisito del contrato, conforme dice la definición que ustedes mismos acaban de manifestar, ¿qué dice? Es el acuerdo entre dos o más partes para crear, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. En ese sentido, ¿podrá haber contrato consigo mismo, con uno mismo, o no podrá? A ver, den una lectura a ese artículo. Contrato consigo mismo. Por favor, lean y me dicen. ¿Hay o no hay contrato consigo mismo? No, doctor, porque dice que es anulable. Ya, perfecto, gracias, Marisabel. ¿Quién más dice algo? Yo voy a dar lectura. Escuchen, por favor, le voy a tratar de dar sentido. Contrato consigo mismo.
Artículo 471. Si están con su código civil, márquenlo, porque esto en el ejercicio profesional se usa mucho, muy frecuente, ¿ya? A ver, el contrato celebrado por el representante consigo mismo, sea en nombre propio o en representación de un tercero, es anulable, excepto si lo permite la ley o fue con el asentimiento del representado, o si el negocio excluye por su naturaleza un conflicto de intereses. ¿Qué podemos decir? ¿Se puede o no se puede suscribir un contrato consigo mismo? No, doctor. ¿No? ¿Están seguros? Lo vamos a hacer de esta manera. Esto lo van a usar en la vida profesional, seguro que sí. Bien. Nos vamos a ir acá. Perfecto. A ver. Vamos a trabajar con texto. Asumamos que aquí ha terminado el contrato con la fecha. Cochabamba, agosto 16, 2021. ¿Sí? Ese es el final del contrato. Vamos a hacer de cuenta que es entre un vendedor y un comprador, un contrato de compra-venta. Acá vamos a poner vendedor o propietario, ¿sí? Y acá vamos a poner comprador. ¿Hay dos sujetos o no hay dos sujetos? Hay dos Sí, sí. sujetos. Hay dos sujetos. Pero resulta que el vendedor está vendiendo, con poder, con mandato o poder. ¿Sí? O poder. Lo que quiere decir que puedo poner acá apoderado, vendedor apoderado. ¿Qué idea me da si yo veo esto? Que el propietario ha delegado a alguien, le ha dado poder a alguien para poder vender. ¿Sí o no? ¿Esa idea me da o no me da esa idea? Doctor. Sí. El titular, el propietario, le ha otorgado poder a una persona para que a nombre de él como representante legal o apoderado pueda vender. Pero hay dos sujetos, hay un vendedor y hay un comprador. El apoderado está actuando por cuenta o encargo del titular. Ahora bien, ¿cuándo hay contrato consigo mismo? ¿Quién me dice? Cuando este personaje, por motivos ya que lo ha mencionado, deja un apoderado, doctor. ¿Ya? ¿Y qué más? Vendedor, apoderado, comprador. ¿Puede ser así? ¿O no puede ser así?
Contrato consigo mismo. ¿Qué creen? Vamos a trabajar acá. Esto es importante que me entiendan. 1. El señor Camilo Solís, vamos a poner, mercado, mayor de edad, hábil por ley, con CI número tantos, Cochabamba, ¿sí? En lo sucesivo, vamos a poner primero, como representante, representado legalmente por Honorio Fernández Cruz, con CI, según testimonio de poder, número tantos, a cargo de notaría número tantos, denominado el vendedor. ¿Cierto? Bien. Ese es el vendedor. El comprador. Señor Honorio Fernández Cruz. Vamos a ampliar. Mayor de edad, hábil por ley, con CI número tantos, sus generales de ley, en lo sucesivo, denominado el comprador. Esa es la primera cláusula del contrato. ¿Se puede hacer eso o no se puede hacer? Porque él va a tener que firmar al mismo tiempo como vendedor apoderado y al mismo tiempo como comprador. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Se puede o no se puede? Es el ejemplo que les hablaba hace un momento. Yo soy el señor Camilo Solís Mercado y le he dejado un poder, un mandato, una representación legal al señor Honorio Fernández Cruz para que pueda vender mi departamento. Y le he dicho que a mí me interesa que lo venda en 100,000, no en menos. Si lo venden más, pues se gana un plus. Es mi representante legal. ¿Cierto? Pero al señor Honorio Fernández Cruz, que es mi apoderado, le gusta el departamento. Le interesa comprar el departamento. Y está dispuesto a pagar el precio que yo le he dejado, 100,000. ¿Puede don Honorio Fernández Cruz firmar este contrato en su calidad de vendedor apoderado y en su calidad de comprador? Sí, doctor, se puede, ya que le ha dado un apoderado el vendedor. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, Sí, doctor, porque yo estaba igual llegando a opino. los 100,000 Sí, que doctor. estaba expectativamente el señor Camilo Solís Mercado. Cuando firme como vendedor,
va a firmar como o por Honorio Fernández Cruz o por Camilo Solís Mercado. Por Honorio, doctor, ya que le dio un poder, ¿podría ser? No sé, don Camilo le ha dado el poder en su calidad de propietario. Va a firmar con su nombre ya que tiene el poder, doctor. ¿Quién es el titular? Don Camilo Solís Mercado, es el propietario. El apoderado es don Honorio Fernández Cruz. Don Honorio va a firmar por don Camilo Solís en calidad de vendedor y apoderado. ¿No ve? O apoderado vendedor, no pasa nada. Al firmar don Honorio como vendedor apoderado es como si estuviera firmando don Camilo Solís Mercado, ¿o no es cierto? Sí, Sí, doctor. doctor. Es cierto, perfecto. Y en calidad de comprador va a firmar como Camilo Solís Mercado o como Honorio Fernández Cruz. ¿Cómo qué va a firmar? Yo creo que como Honorio Fernández Cruz también, doctor. Sí, doctor, como comprador. Muy bien. Esa palabra también me agrada. Claro, como don Camilo, como yo don Camilo, le he otorgado un poder para que en mi representación de mi cuenta pueda firmar como si yo estuviera firmando. Él no va a poner mi nombre, él va a firmar como Honorio Fernández Cruz, pero como apoderado del vendedor, como representante legal del vendedor. Pero al mismo tiempo va a firmar en calidad de comprador, pero como Honorio Fernández Cruz, es decir, como persona natural, no como apoderado, porque el comprador es don Honorio, él mismo. A esto se llama contrato consigo mismo, cuando interviene un representante que va a fungir como apoderado del primer sujeto y como interesado en el negocio jurídico de forma personal. Ahora, si paga los 100,000, chicos, ¿hay algún conflicto de intereses con el verdadero dueño? Ninguno, porque el señor Camilo Solís Mercado quería 100,000 y el representante Honorio Fernández le está pagando los 100,000. Así es. Muy bien. Ya lo demás ya es ganancia. Bueno, si hubiera sido a otra persona, ya hubiera sido ganancia para el representado, en todo caso, el representante, perdón. Así es. Muy bien. Se ve que me están captando. Entonces, si yo evito la concurrencia o existencia de un conflicto de intereses, 1. 2, si la ley me permite además. 3, tengo el consentimiento del vendedor, del titular. ¿Habrá algún problema si suscribo un contrato conmigo mismo? ¿O no hay? No, doctor. No hay. ¿Cierto? Bajo esa premisa, bajo esos parámetros, es que sí se puede suscribir un contrato consigo mismo y no estoy violando la definición de contrato porque hay dos partes, hay dos personas. Hay un vendedor y hay un comprador. ¿Se dan cuenta? Y estoy evitando incurrir en conflicto de intereses. Si no hay conflicto de intereses, la ley me permite firmar este contrato. Si la ley me permite y no hay conflicto, no podría anularse este contrato. ¿Se dan cuenta? Otra cosa es que yo, como Camilo Solís, siendo el propietario,
pretenda autovenderme. ¿Se dan cuenta? ¿Es posible eso? ¿Que yo siendo el propietario me vuelva a autovender? No, porque además no hay siquiera dos sujetos, hay uno solo. Entonces, el 471, que sí lo van a usar ustedes, lo van a ver y de manera continua, sí se aplica, pero bajo estos parámetros. Hay que cuidar el conflicto de intereses, principalmente. Por eso es que cuando alguien le da poder a otra persona, por ejemplo, para vender un vehículo, van a encontrar documentos, poderes especialmente, donde hace mención a que le faculta a la aplicación del artículo 471 del Código Civil. ¿Qué quiere decir? Puede suscribir contrato consigo mismo con tal de que me pague el precio que yo estoy pidiendo. Eso quiere decir, está consintiendo el propietario vendedor que el apoderado, que el representante legal pueda realizar ese contrato consigo mismo, siempre cuidando que no haya conflicto de intereses. No se olviden de este artículo, chicos, porque se usa mucho en el ejercicio profesional. Principalmente, digo mejor, principalmente en el tema de venta de vehículos. Ustedes saben que a veces venden con poder, un documentito privado entre las partes ahí para saber cuánto se está pagando y con un poder, con la facultad de firmar contratos consigo mismo. Y así lo hacen. Así lo hacen. Entonces no se quieren del titular. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo son representantes legales del vendedor, van a firmar poder y al mismo tiempo son los interesados en comprar. Por tanto, pueden suscribir un contrato consigo mismo. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Bien. No sé si han escuchado, hace tiempo se manejaba la firma de contratos en blanco. Pero déjale en blanco, vamos a poner después el nombre. No sé si han escuchado todavía. El 472 nos habla del contrato por persona a nombrar. ¿Sí? Por persona a nombrar. ¿Qué dice? Que al ponerse de acuerdo y concluir el contrato, puede una de las partes declarar que lo celebra a favor de otra persona. Es lo que pasa. Hasta ahí nomás es lo que como alguna vez hacen las mamás o los papás, ¿no ven? Declaro que compro para mi hija o para mi hijo tal. O sea, el comprador es Francisco, pero el comprador que en ese momento va a firmar el contrato declara que está comprando para su hijo Roberto. Y que por tanto el inmueble que se está comprando se registre a nombre de su hijo Roberto. ¿Sí o no? Antes, no se olviden que nuestro Código Civil es de 1970 y tantos, ¿cierto? A la fecha ya no hay estas minutas en blanco. Ya no hay. Ya todo se hace en computadora, con la presencia de las partes. Los notarios exigen la unidad de acto, que quiere decir, exigen que todos los sujetos del contrato se encuentren en notaría al mismo tiempo. Antes inclusive podíamos dejar firmadito. Lo dejaré firmadito, por favor, doctor. Ya. Va a venir ya otra persona a firmar. Ahora ya no. Hay un artículo en la nueva ley del notariado que les exige a los notarios, les exige bajo pena de responsabilidad, cuidar el aspecto de la unidad de acto. Es decir, las partes que van a reconocer un documento o protocolizar tienen que estar en la notaría al mismo tiempo. Bien, estamos llegando al final, chicos, de la primera sesión. 2 segundos, permítanme, por favor, y enseguida les paso el nuevo link, ¿ok?